La segunda causa es una resistencia, alguna cosa en la naturaleza humana que no ha sentido el descenso anterior, que no está a punto y que quizá no quiere cambiar, y que, abierta o secretamente, hace surgir el obstáculo. Muchas veces es la arraigada formación de un hábito mental o vital, o bien una inercia momentánea de la consciencia física, pero no exactamente una parte de la naturaleza. Si se consigue descubrir la causa, reconocerla, ver su funcionamiento e invocar al poder para que la haga desaparecer, los periodos de oscuridad pueden reducirse gradualmente y su intensidad disminuye. Pero, en todo caso, el poder divino prosigue siempre veladamente su obra, y un día, quizá cuando menos se espera, el obstáculo desaparece, se disipan los nubarrones y el sol resplandece otra vez. La mejor actitud en esas circunstancias, si uno es capaz de adoptarla, es la de perseverar tranquilamente, sin irritarse ni desanimarse, y mantenerse lo más abierto que sea posible a la luz, esperando con fe su venida. He tenido ocasión de constatar que eso reduce la duración de estas pruebas. Después, una vez que el obstáculo ha desaparecido, se descubre que se ha efectuado un gran progreso y que la consciencia ha aumentado notablemente su capacidad de recibir y de retener. Hay una compensación por todas las pruebas y tribulaciones de la vida espiritual. Aunque el reconocimiento del poder divino y el ajuste de tu propia naturaleza al mismo no se puedan efectuar sin que reconozcas a sí mismo las imperfecciones de esa naturaleza, es sin embargo una mala actitud insistir demasiado en las imperfecciones o en las dificultades creadas por estas, o desconfiar de la acción divina por las dificultades que experimentas, o conceder demasiada importancia al lado sombrío de las cosas. Adoptando esta actitud acrecientas la fuerza de las dificultades y das a las imperfecciones más base para resistir. No pretendo un optimismo a lo Coué, aunque un optimismo excesivo ayude más que un pesimismo excesivo. El método Coué tiende a disminuir las dificultades y, por otro lado, hay que tener siempre un sentido de proporción en todo. Pero tú no corres el riesgo de subestimar las dificultades y de ilusionarte con una perspectiva desmesuradamente brillante. Por lo contrario, insistes siempre demasiado en las sombras y al obrar así las oscureces más y obstruyes tus puertas de salida hacia la luz. Fe, más fe. Fe en tus posibilidades. Fe en el poder que está actuando detrás del velo. Fe en la obra que está por hacer y en la ayuda ofrecida. No hay ningún propósito más grande, y menos aún en el campo espiritual, que no promueva o que no tropiece con graves obstáculos de una naturaleza muy pertinaz. Obstáculos internos y externos, esencialmente iguales para todos, pero extremadamente variables en su intensidad relativa y en su aspecto exterior. La única dificultad real consiste en la armonización de la naturaleza con la acción de la luz y del poder divinos. Una vez resuelta dicha dificultad, las otras desaparecerán o se situarán en el lugar subordinado, e incluso aquellas que son de un carácter más general, más duradero, porque son inherentes al trabajo de transformación, no pesarán tan abrumadoramente porque sentirás la fuerza que sostiene y tendrás un poder más grande para seguir su movimiento. El olvido completo de la experiencia significa simplemente que no existe aún una comunicación suficiente entre la consciencia interior, que vive la experiencia en una especie de samadhi, y la consciencia exterior o de vigilia. Solo cuando la consciencia superior ha establecido un puente entre ambas, la consciencia exterior comienza también a recordar. Estas fluctuaciones en la fuerza de la aspiración y en el poder de la sadhana son inevitables y comunes a todos los sadhakas hasta que todo el ser está a punto para la transformación.
Cuando el ser psíquico está en primer plano o activo y la mente y el vital dan su consentimiento, entonces hay intensidad. Cuando el ser psíquico está en un lugar menos importante y el vital inferior prosigue el curso ordinario de sus movimientos o la mente su acción ignorante, entonces, a menos que el sadhaka esté muy atento, las fuerzas adversas pueden penetrar en él. La inercia procede generalmente de la consciencia física ordinaria, especialmente cuando el vital no sostiene activamente la sadhana. Para eso, el único remedio posible es hacer descender persistentemente la consciencia espiritual superior a todas las partes del ser. Una caída circunstancial de la consciencia es algo que sucede a todo el mundo. Las causas son diversas, algunas impresiones procedentes del exterior, algo que aún no ha cambiado o que no ha cambiado suficientemente en el vital, especialmente en el vital inferior. Una inercia o una oscuridad surgiendo de las partes físicas de la naturaleza. Cuando te suceda esto, permanece tranquilo, ábrete a la madre y pide el retorno de la verdadera condición. Aspira a un discernimiento claro e impasible que te señale desde tu interior la causa de lo que ha de ser rectificado. Entre dos movimientos hay siempre pausas de preparación y de asimilación. No debes mirarlas con mal humor o impaciencia, como si fueran enojosas introducciones de la sadhana. Por otro lado, la fuerza asciende elevando una parte de la naturaleza a un plano superior y desciende después nuevamente a un estrato inferior para elevarlo de la misma manera. Este movimiento ascendente y descendente es a menudo muy penoso porque la mente, que preferiría una ascensión vertical, y el vital, que anhela una rápida realización, no pueden comprender ni seguir ese movimiento complicado si tienden a afligirse o a irritarse. Pero la transformación de la naturaleza entera no es cosa fácil de lograr, y la fuerza que ejecuta esta transformación sabe, mejor que nuestra mente ignorante o que nuestro impaciente vital, lo que se debe hacer. La ausencia de una voluntad central, siempre superior a las oleadas de fuerzas de la Prakriti, siempre en contacto con la madre, imponiendo a la naturaleza su aspiración y su objetivo central, es una dificultad muy seria en el yoga. Eso es debido a que no has aprendido todavía a vivir en tu ser central, a que has tenido la costumbre de dejarte llevar por cada ola de fuerza que irrumpía sobre ti, sin importarte su naturaleza, y a identificarte inmediatamente con esta ola. Es una de las cosas que debes eliminar. Tienes que descubrir tu ser central, cuya base es el ser psíquico, y vivir siempre en él. Por dura que sea la lucha, es necesario luchar hasta el fin, aquí y ahora. La dificultad radica en que nunca has afrontado completamente el verdadero obstáculo y no lo has eliminado. En una parte fundamental de tu naturaleza hay una fuerte formación del ego individual que ha introducido en tu aspiración espiritual un elemento persistente de orgullo y de ambición espiritual. Esta formación nunca ha aceptado dejarse abatir para dar paso a alguna cosa más verdadera, más divina. Por esta razón, cada vez que la madre ha puesto su fuerza en ti o que tú mismo has tirado de su fuerza, esta formación ha impedido siempre que la fuerza hiciera su obra a su manera. Esa formación ha empezado a construir según las ideas de la mente o las exigencias del ego, tratando de hacer su propia creación a su manera, por medio de su propia fuerza, su propia sadhana, su propio tapasya. No ha habido nunca en ti un verdadero sometimiento, una libre y simple entrega de ti en las manos de la Madre Divina. Y, sin embargo, ese es el único modo de tener éxito en el yoga supramental. Ser un yogi, un sannyasi, un tapasvi, no es la meta aquí. La meta es la transformación, y la transformación solamente se puede lograr en virtud de una fuerza infinitamente más grande que la tuya. Solo se puede obtener abandonándose como un niño en las manos de la Madre Divina. No hay razón para que abandones la esperanza de tener éxito en el yoga. La depresión que experimentas en estos momentos es una cosa temporal que, tarde o temprano,
se abate incluso sobre los más fuertes sadhakas y que algunas veces se reproduce incluso repetidamente. Lo único que hay que hacer es resistir con la parte despierta del ser, rechazar todas las instigaciones adversas y esperar, abriéndote tanto como puedas al verdadero poder, hasta que se acabe la crisis o el cambio del que esta depresión es una etapa. Las instigaciones que acuden a tu mente diciéndote que no tienes aptitud para el yoga y que debes volver a la vida ordinaria son incitaciones de procedencia hostil. Hay que rechazar siempre las ideas de este género como invenciones de la naturaleza inferior que, aunque se presenten fundamentadas en apariencias que parecen convincentes para la mente ignorante, son falsas porque exageran un movimiento pasajero y lo presentan como la verdad exacta y definitiva. Hay una sola verdad en ti, a la que tienes que aferrarte tenazmente. La verdad de tus posibilidades divinas y la llamada que la luz superior hace a tu naturaleza. Si te mantienes firmemente aferrado a esta verdad o vuelves a esta verdad invariablemente, si eres víctima de una momentánea vacilación, al final la verdad se justificará a pesar de todos los obstáculos, de todas las dificultades y de todos los pasos en falso. Todo lo que resiste desaparecerá a la larga con el progresivo desarrollo de tu naturaleza espiritual. Lo que hay que hacer es convertir y someter la parte vital. Esta debe aprender a no querer nada más que la verdad superior y a abandonar toda insistencia en la satisfacción de sus impulsos y deseos inferiores. Es esta adhesión del ser vital lo que aporta la plena satisfacción y la alegría de toda la naturaleza en la vida espiritual. Cuando hay esta adhesión, hasta el hecho de pensar en volver a la existencia ordinaria resulta imposible. Mientras tanto, la voluntad mental y la aspiración psíquica han de ser tu sostén. Si insistes, el vital acabará por ceder, convertirse y someterse. Fija en tu mente y en tu corazón la resolución de vivir para la verdad divina y solo por esta verdad. Rechaza todo lo que le es contrario o incompatible y apártate de los deseos inferiores. Aspira a abrirte al poder divino y a ninguno más. Hazlo con absoluta sinceridad y la ayuda viva y presente que necesitarás no te faltará. La actitud que has adoptado es la buena. Es este sentimiento y esta actitud lo que te ayuda a sobreponerte tan rápidamente a los ataques que alguna vez irrumpen sobre ti y te apartan de la verdadera consciencia. Como tú dices, tomadas así, las dificultades se convierten en oportunidades. Cuando uno afronta la dificultad con el espíritu apropiado y la vence, se da cuenta de que ha desaparecido un obstáculo, de que ha dado un primer paso hacia adelante. Dudar y resistir en alguna parte del ser aumenta el desorden y las dificultades. Por eso, en los antiguos yogas de la India se declaraba indispensable una sumisión sin reservas y una obediencia sin discusiones a las directrices del gurú. Se exigía, no por conveniencia del gurú, sino por el bien del shishya. Una cosa es ver los movimientos y otra, completamente distinta, permitir que entren dentro de ti. Hay que experimentar muchas cosas, verlas y observarlas, ponerlas en el campo de la consciencia y conocer lo que son. Pero no hay ninguna razón para que les permitas entrar en ti y poseerte. Solo el divino, o lo que viene del divino, ha de ser admitido. Decir que cualquier luz es buena es lo mismo que afirmar que cualquier agua es buena, o que cualquier agua clara y transparente es buena. No sería verdad. Hay que ver cuál es la naturaleza de la luz, de dónde procede, qué contiene, antes de poder afirmar que es la verdadera luz. Existen falsas luces y resplandores engañosos y también luces inferiores que pertenecen a los estratos más bajos del ser. Es necesario, pues, estar en guardia y distinguir. El verdadero discernimiento aparecerá con el crecimiento del sentido psíquico, con la purificación de la mente y con la experiencia. El grito que oíste no procedía del corazón físico,
sino del centro emotivo. La ruptura del muro significaba la ruptura del obstáculo o de algún obstáculo situado entre tu ser interior y el exterior. La mayoría de la gente vive en su personalidad exterior ordinaria, que es ignorante y no se abre fácilmente al divino. Sin embargo, hay en ellos un ser interior que no conocen y que puede fácilmente abrirse a la verdad y a la luz. Pero un muro les separa de él, un muro de oscuridad y de inconsciencia. Cuando este muro se derrumba, se produce una liberación. La calma, el ananda, la alegría que experimentaste inmediatamente después provenían de esa liberación. El grito que oíste era el grito de tu ser vital sorprendido por el carácter repentino de la ruptura y de la apertura. La consciencia está generalmente aprisionada en el cuerpo, centralizada en los centros del cerebro, del corazón y del ombligo, mental, emotivo y sensorial. Cuando sientes que la consciencia o alguna parte de la consciencia se eleva y se fija encima de la cabeza, es que tiene lugar su liberación de la fórmula corporal en la que se hallaba aprisionada. Es tu parte mental la que se eleva hasta allí, establece contacto con algo superior a la mente ordinaria y, desde allí, aplica la voluntad mental superior para la transformación del resto. Los temblores y el calor son consecuencia de la resistencia y de la falta de costumbre del cuerpo y del vital a esta demanda y a esta liberación. Cuando la consciencia mental puede establecerse así, en lo alto, de manera permanente o a voluntad, esta primera liberación alcanza su perfección, sita. Desde allí, el ser mental puede abrirse libremente a los planos superiores o a la existencia cósmica y a sus fuerzas, y puede actuar con mayor libertad y poder sobre la naturaleza inferior.